veremos hoy en la presentación de los resultados del estudio del impacto del COVID en las personas con enfermedades crónicas y síntomas cronificados, en esta primera etapa que estamos viviendo, que hemos pasado en la fase de estado de alarma. Como veremos hoy y sabíamos, la sociedad en general ha sufrido mucho en esta época de confinamiento y de pandemia, y realmente lo que aflora y lo que vais a ver en este estudio es que los más frágiles han sufrido, si cabe más, y también no solo ellos como pacientes, sino sus familiares y cuidadores. Quiero agradecer a todos los pacientes y cuidadores que han participado en este estudio, que han tenido la generosidad de trasladarnos su sentir y que con esa información hemos podido trasladar estas conclusiones que vamos a valorar hoy. Y por supuesto también a las entidades de pacientes por la gran labor que hacen siempre y la gran labor que han hecho en este momento. Tenemos que sentirnos orgullosos en España del movimiento de entidades de pacientes que tenemos, y desde aquí pues mi agradecimiento como paciente y también como entidad de contar con vosotros siempre. Y sobre todo porque en este momento necesitamos ir de la mano, estar juntos y más fuertes que nunca. Gracias también a los directores de nuestras entidades que hacen una labor pues muy profesional y también que se han involucrado en este estudio, ¿no? A la hora de definir y buscar los parámetros o buscar cómo medir esa realidad de nuestras entidades. Y también es complejo. La plataforma de organizaciones de pacientes cuenta con 27 entidades, con 1.300 entidades en todo el territorio nacional. Y bueno, a veces es difícil, ¿no? Poder mostrar la foto de todos y que todo el mundo se siente identificado y representado en los datos y en el impacto que hacemos desde la plataforma. Para nosotros, como objetivo principal, era comprender cómo la situación de confinamiento, cómo la situación de contagio por la COVID-19 y también lo que ha supuesto para nosotros el parón de la asistencia sanitaria había impactado o ha impactado o está impactando en las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y el objetivo es conocer esas necesidades, poder priorizarlas y poder de alguna manera pues paliarlas o atender esto a corto plazo, tener un plan o poner el foco, priorizar aquello más importante que ante nuevas pandemias o nuevos brotes de la pandemia podamos buscar soluciones a la medida de las necesidades de las personas más vulnerables que han sufrido mucho durante esta crisis. Como objetivos concretos del estudio, primero, por supuesto, era describir el perfil sociodemográfico y clínico de nuestros pacientes, también conocer el uso que han tenido de la asistencia sanitaria durante el confinamiento, conocer también el papel tan importante que han tenido las entidades de paciente, cómo han acompañado a esas familias, a esos cuidadores y a esos pacientes. También conocer también desde la perspectiva del paciente sobre cómo ellos han percibido los cambios que han tenido en la salud, cómo ha repercutido en ellos el confinamiento y la gestión de enfermedad en un escenario nuevo, donde no han tenido asistencia sanitaria o la asistencia ha sido muy poca, y lo que ha sido convivir con una enfermedad y con el confinamiento. Yo creo que era bueno que dar a conocer este dato porque esto nos da muchas pistas de cuál es el camino a seguir. Y también, por supuesto, era importante que encontrásemos o que supiésemos qué información ha encontrado el paciente, que el cuidador o la familia en sí, para proteger su salud, adaptada a su situación de cronicidad. Por otro lado, también era importante conocer el impacto social, laboral, económico, educativo y profundizar también en cómo se ha sufrido, todos hemos sufrido el confinamiento y todo el tema de salud mental, el ámbito emocional, cómo esto al final, si no se trata, repercute en la salud. Hoy me acompañan Yolanda Rueda, que es socia directora de Netfila Partner, que nos acompaña en muchos proyectos, agradecer que haya contribuido también en este proyecto. Ella nos va a contar la metodología que hemos seguido en este estudio. Y por otro lado está nuestra directora, María Gálvez, que presentará los resultados del estudio. Voy a pasarle la palabra a Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Perfecto. Buenos días, muchas gracias, Karina. Es un placer, como siempre, poder acompañaros en estos proyectos tan bonitos y tan necesarios y, por supuesto, también felicitaros por toda la labor que habéis estado haciendo durante toda esta crisis sanitaria. Como comentaba Karina, yo voy a pasar a presentar muy brevemente la ficha técnica, la metodología del estudio y a continuación María pasará a presentar los resultados más concretos. Si en realización me pueden habilitar, por favor, poder compartir pantalla, lo tengo deshabilitado, temas técnicos de última hora. Ahora sí, muchas gracias.
Bueno, como les decía, hemos puesto en marcha un estudio observacional transversal con personas que al menos debían tener un diagnóstico de enfermedad o síntoma crónico en España. Esto era el criterio básico de inclusión de estas personas. Les diré también que han participado, al final hemos podido recoger un total de 31 patologías diferentes, 31 patologías diferentes que han estado involucradas en este estudio. Se ha realizado a través de una encuesta que se ha distribuido de forma online, a través de los canales online, tanto de la plataforma de organizaciones de pacientes como de todas sus entidades miembro. El trabajo de campo se ha mantenido abierto durante 2 meses. Enseguida que tuvimos la problemática de la declaración del estado de alarma, nos pusimos a trabajar, como decía Karina, con el comité de técnicos para poder elaborar cuál era la necesidad de información que había y, por tanto, la encuesta que se iba a lanzar. Y, como ven, se ha mantenido abierta hasta el 21 de junio, que fue el último día del estado de alarma en España. Por lo tanto, estamos hablando que estamos presentando resultados en menos de 2 semanas. Ha sido un esfuerzo también enorme por parte de todos para poder ofrecer datos frescos, si me permiten, de cuál ha sido la situación durante el estado de alarma. Han participado en total, han participado casi más de 1000 personas en la encuesta. Sí que es verdad que hemos seleccionado encuestas finalizadas al 100% para poder tener un monto de información muy interesante. Al final nos hemos quedado con 529 entrevistas, que esto significa que hemos estado trabajando con un margen de error más o menos del 4,26. Por lo tanto, nos sentimos cómodos de poder extrapolar los resultados que hoy se van a presentar al conjunto de pacientes con enfermedades crónicas en España. Y un dato muy importante cuando se realizan estudios de este tipo, y es algo que hemos querido cuidar mucho, es que hemos ponderado los resultados por 3 variables que considerábamos clave. Por un lado, la enfermedad principal, por otro lado, la comunidad autónoma de residencia y, por otro lado, el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados que hoy presentamos están bien ajustados a cómo se distribuye la población en esas 3 variables. Es decir, no tenemos más pesos de unas enfermedades que otras, sino que tenemos los pesos exactos de qué tipo de enfermedades nos encontramos en la población española. Respecto a la ponderación sobre las enfermedades principales, se ha buscado absolutamente todas las prevalencias de las 31 patologías que están participando en el estudio, evidentemente con datos epidemiológicos, con datos bibliográficos en general. Los datos de los pesos de las comunidades autónomas se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística, y los datos de cómo se distribuyen los datos de sexo, la ponderación por el sexo, corresponden a los mismos datos de sexo que trabaja la ENSA, la Encuesta Nacional de Salud. Por lo tanto, todos los resultados nos sentimos muy cómodos de decir que están perfectamente ajustados a cómo se comporta la población española con al menos una enfermedad crónica. Muy brevemente también describirles cuál es el perfil sociodemográfico y clínico en parte de las personas que han participado. Como ven, el sexo está, como les decía, está equilibrado, por lo tanto, en general decimos que el 49,8% de las personas con enfermedad crónica en España son hombres, y son los mismos que han participado en ese porcentaje en nuestro estudio. Tenemos una muestra muy equilibrada en cuanto a sexo. Por otro lado, la edad media de los participantes ha sido de 51,5 años, con una desviación estándar de más 15 años. Aquí decir que el colectivo de mujeres tenía una edad inferior que el colectivo de hombres. Mientras la mujer tenía 46 años de media, los hombres tenían 57. Hay una ligera diferencia aquí, ¿no? En relación a la composición familiar del hogar, cómo vive esa persona, hay una amplia mayoría que vive acompañado, el 86,5%, y además vive acompañado, una media, 3 de cada 4 viven acompañados
por 2 o 3 personas. Por lo tanto, hay un núcleo familiar como mínimo de 2, pero en gran medida llega a 3. Respecto al diagnóstico principal, aquí pueden ver las 4 patologías con mayor prevalencia en esta muestra, que coincide también con las prevalencias en la encuesta nacional de salud. En los resultados que presentamos, el 30,4% de los pacientes presentan una enfermedad cardíaca como diagnóstico principal, esto es importante, el 11,4% manifiestan estar diagnosticados de artrosis, el 9,5% tienen una enfermedad mental y el 6,8% tienen una diabetes. Aquí, como les decía, el listado de enfermedades es de 31, por supuesto, el resto de enfermedades tienen prevalencias inferiores al 6%. Pero un dato muy interesante cuando hablamos también del perfil clínico de los pacientes crónicos o con síntomas cronificados en España es que no solo tienen una enfermedad. Como ven aquí, el 76,9% tiene como mínimo una segunda enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de patologías seguramente pues más complejas. En relación a aspectos más sociales e incluso personales, un poquito más, 1 de cada 3 personas que han participado en esta encuesta tienen un grado de discapacidad reconocido, como mínimo el 33%, y además el 23,8% manifiesta necesitar un cuidador informal, le llamamos cuidador informal al cuidador familiar, para la realización de las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, 1 de cada 3 tiene una discapacidad legal y casi pues 1 de cada 4 o 1 de cada 5 manifiesta necesitar un cuidador. Aquí hay un dato muy interesante que queríamos traer hoy, es que 8 de cada 10 mujeres, de esta necesidad de cuidadores, 8 de cada 10 son mujeres. Con lo cual, aquí verán también que vamos a traer datos de la brecha de género que hemos encontrado en las diferentes análisis que hemos ido realizando. En la necesidad de los cuidados, aquí hay un tema muy importante. Las mujeres necesitan mucho más un cuidador informal que los hombres. Este es un dato muy importante que hemos extraído. Y después, otro dato que también es interesante es que el 49,6% de los participantes es miembro o activamente colabora con una organización de pacientes. Este es un dato muy bueno y muy interesante porque estamos presentando datos muy equilibrados, es decir, aunque este estudio lo lance y lo ponga en marcha la plataforma de organizaciones de pacientes, su capacidad de llegar a pacientes no asociados, si me permiten, es muy alta, porque prácticamente el 50% de las personas que han participado no están adheridas a una organización de pacientes, con lo cual aquí eliminamos el sesgo que muchas veces podría haber, ¿no?, de que si hay más peso de pacientes asociados o de pacientes no asociados. En este caso, ese sesgo está eliminado con este dato que estamos mostrando. Y a continuación le pasaré la palabra a María Gálvez, la directora de la plataforma, que les pasará a explicar los resultados más importantes de la encuesta. Hola, buenos días a todos. No sé si, espero que se esté viendo la pantalla porque me han dicho que había problemas y espero que se vean los gráficos que hemos preparado en la presentación. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder presentar este estudio en el que llevamos trabajando, como decía Yolanda, bueno, intensamente 2 semanas, pero durante toda la preparación y recogida de datos más de 2 meses. Y que bueno, era un objetivo que nos planteamos al inicio de la pandemia, ¿no? Que queríamos saber cómo esta situación de crisis sanitaria estaba afectando a las personas que más necesitaban de ese sistema sanitario que nosotros tenemos. Este estudio, como que lo ha comentado Karina, esta presentación de resultados es la primera fase, una primera oleada de lo que es el estudio global. Nosotros nos planteamos un estudio longitudinal hasta diciembre. Lo que queremos es sacar diferentes oleadas para entender cómo está afectando
la situación con los cambios que hay continuos en la población de personas con al menos una enfermedad, y esta va a ser la primera presentación de resultados que hagamos. Tendremos otra en el mes de octubre y otra finalmente en el mes de diciembre, para entender un poco cómo ha ido fluctuando esa situación y también cómo se ha ido adaptando, que es una de las partes que más nos interesa, la atención sanitaria a las personas con cronicidad. Bien, yo voy a explicar los principales resultados. Tenéis el informe, lo vamos a colgar en nuestra página web, donde podréis ver todos los datos que han ido saliendo, que la verdad que han sido muchos muy interesantes. Nosotros hemos hecho una selección de aquellos que consideramos más relevantes, pero bueno, estamos a vuestra disposición una vez que termine la presentación para que nos hagáis todas las preguntas o que podáis ver el informe y analizar todos esos datos que han ido saliendo. Hemos estructurado el informe en 3 áreas. La primera es la de atención sanitaria, la segunda es la de impacto laboral y económico y la tercera es la parte de impacto emocional, que eran las 3 áreas en las que veíamos que más estaba influyendo esta situación y que queríamos aflorar cuál era la situación de las personas con una enfermedad. Bien, una de las primeras preguntas que realizábamos en el cuestionario a los participantes eran si habían sentido síntomas que se relacionaban con la enfermedad de la COVID-19. Esto no quiere decir que esas personas hayan tenido la enfermedad, sino que han padecido síntomas que, según los criterios clínicos, podrían tener relación con el coronavirus. Bien, de la muestra total, el 71,7% nos decía que sí, que había tenido ese tipo de síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, etc. Y de ese 71,7%, el 91,6% nos decía que no se les había realizado una prueba de COVID, entendiendo que son población de riesgo. Solo un 8,4% había conseguido que le realizaran la prueba y de ellos solo un 1% había dado positivo. En la parte de atención sanitaria nos llegaban constantemente mensajes sobre la situación de aplazamiento, cancelación de consultas, ¿no? Queríamos ver y dimensionar cómo estaba siendo esa situación. En la figura 14 lo veréis, la cancelación de las consultas programadas en este sentido ha alcanzado un 69%, o sea, a un 69% de las personas con una enfermedad le han cancelado las consultas. De este 69%, ha habido un seguimiento asistencial para comprobar pues cómo se encontraba la persona. Ese seguimiento asistencial principalmente ha sido vía telefónica en un 54,3%, un 16,1% a través de correo electrónico, a través de la teleasistencia, que es algo que yo creo que todo el sistema está intentando avanzar en ese sentido. Solo un 2,5% han realizado esa consulta con teleasistencia y el profesional ha acudido al domicilio en un 1,8%. El resto indicaban que lo realizarán cuando finalice el confinamiento. Otro de los datos interesantes en este sentido es que de ese 31% a los que no le han cancelado la consulta, hay otros 66,5% que se la han pospuesto, es decir, que no ha tenido todavía lugar. Con lo cual, el dato de cancelación y aplazamiento es mucho mayor. Solo ha habido un 23,5% de ese 31% que no ha habido aplazamiento y que ha tenido lugar la consulta. Nos interesaba también saber, porque nos estaban llegando también muchas consultas, muchísimas dudas y hemos percibido muchísimo miedo por parte de las personas que tenían una enfermedad a tener síntomas y a no saber muy bien cómo proceder en el caso de un empeoramiento, ¿no? Les preguntábamos al paciente que si había presentado síntomas relacionados con su enfermedad. Casi el 70% nos decía que sí, que había tenido síntomas relacionados con su enfermedad, y aquí destacaba un par de datos muy importantes, ¿no? 1 de cada 3 nos decía que sí que había podido comunicar con su profesional sanitario de referencia, pero el 23%, hasta un 23% nos decían que habían intentado aguantar lo máximo posible para no acudir al sistema sanitario, a su centro sanitario, bien por miedo al contagio o bien porque veían mucha dificultad de que le pudieran atender.
En cuanto al tratamiento, uno de los datos que más nos ha llamado también la atención es que les preguntábamos si habían tenido algún tipo de dificultad o algún tipo de cambio en su tratamiento. El 80% nos decía que había tenido dificultad o cambios en su tratamiento. Dentro de este 80% había diferentes causísticas, algunas de ellas tenían que ver con tema administrativo, en el sentido de que no se había reflejado el tratamiento en la receta electrónica, o que habían tenido problemas burocráticos. Incluso un 10% nos decía que había tenido miedo de acudir a recoger su tratamiento por miedo al contagio. Y otro de los datos que más nos interesaba y en el que también hemos estado trabajando mucho, sobre todo en el ámbito de la farmacia hospitalaria, era si habían podido recibir la medicación a domicilio, si se les había dispensado su tratamiento en el domicilio. Aquí nos decía un 10,5% que sí, que había conseguido que le dispensaran esa medicación en el domicilio. De este 10,5%, un 3,1% corresponde a farmacia hospitalaria, tratamiento de farmacia hospitalaria, y un 7%, un poco más de un 7%, perdonad que nos diga la cifra exacta, más de un 7% había sido un tratamiento de farmacia comunitaria. En cuanto a la percepción del estado de salud, entendíamos, o bueno, ya nuestra hipótesis era que realmente había habido un gran impacto en esa percepción del estado de salud. Aquí otro de los datos que destaca muchísimo es la parte de género, ¿no? Como indicaba Yolanda antes. Ya nosotros presentamos un estudio en marzo de este año sobre la brecha de género en salud, y aquí hemos vuelto a cruzar esa variable porque considerábamos o partíamos también de esa hipótesis de que habría grandes diferencias, y efectivamente aquí en esta parte de percepción del estado de salud se observan grandes diferencias, ¿no? El 45% del total de los encuestados nos dice que su estado de salud es malo o muy malo, y aquí lo que destaca es que hay 4 veces más mujeres que hombres que manifiestan que su salud es mala o muy mala. 4 veces más mujeres que hombres. En cuanto a la percepción de empeoramiento de la salud, también vemos esa diferencia, ¿no? En el total vemos que hay un 43% que nos dice que sí, que su estado de salud ha empeorado, y la diferencia entre hombres y mujeres es enorme, ¿no? De ese 100% que nos dice que sí, que su estado ha empeorado, hay casi un 80% de mujeres que lo afirman frente a un 20,5% de los hombres. Otra de las cuestiones que también veíamos muy, muy interesante, que también hemos trabajado muchísimo en la plataforma desde el inicio, solicitándolo tanto a todas las administraciones, era que la información nos preocupaba mucho, ¿no? Porque también nos estaban llegando muchas consultas en ese sentido, y nuestras organizaciones han estado, creo que, totalmente desbordadas, y no dramatizo, con respecto a dar información específica sobre qué tipo de medidas preventivas tenían que tomar las personas de riesgo en esta situación. Y aquí vemos un dato claro, un 65,4% nos dice que no ha recibido información específica sobre medidas preventivas según su estado de salud, lo que les ha generado también muchísima incertidumbre y muchísima preocupación, ¿no? El no saber si la información que se estaba dirigiendo desde las administraciones a la población general era las mismas directrices que ellos tenían que seguir. Otro de los aspectos importantes es la parte de rehabilitación. Nosotros dentro del colectivo tenemos muchos grupos de pacientes que necesitan esa rehabilitación para mantener una buena calidad de vida, incluso una rehabilitación para conseguir un buen estado de salud. Por ejemplo, hablamos de personas que han sufrido un ictus o que tienen en general un daño cerebral. También hablamos de personas con esclerosis múltiple, con Alzheimer, con fibrosis quística, personas que necesitan de esa rehabilitación para poder llevar una buena calidad de vida. Aquí primero les preguntábamos dónde realizaban esa rehabilitación, y yo creo que es un dato muy interesante que solo un 3,3% la realiza en un centro sanitario público. Yo creo que esto refleja muy bien el déficit de ese tipo de terapias de rehabilitación y de asistencia sociosanitaria que necesitan nuestras personas y que no están recibiendo por parte de la sanidad pública. Y a continuación les preguntábamos también si esa rehabilitación se había visto interrumpida. Aquí más de un 50% nos decía que o se la habían suspendido o pospuesto, o había tenido que
que renunciar a algunas y había podido mantener otras, y un 47% había podido seguir realizándolas. Aquí hay que tener en cuenta los tipos de rehabilitación. Ha habido personas que tenían a lo mejor una atención psicológica que sí que han seguido pudiendo mantener online, pero otro tipo de rehabilitación, como puede ser la rehabilitación de terapia ocupacional o la fisioterapia o la logopedia, pues se han visto muchísimo más afectadas. Pasamos ya al área del impacto laboral y económico. Espero que estéis viendo la pantalla. Perdonad que voy a hacer un pequeño parón para solo comprobar que se está viendo y que no hay ningún problema. Por si puedo, sí se ve. Vale, perfecto. Disculpa. En esta parte de impacto laboral y económico queríamos ver cómo había afectado, ¿no?, esa situación. También porque otra de las cuestiones que hemos trabajado muchísimo desde la plataforma era por proteger a las personas de riesgo en el entorno laboral. Recibíamos muchas consultas, percibíamos muchísimo miedo en aquellas personas que tenían que estar trabajando de manera presencial, aún sin saber sin contar con las medidas de prevención adecuadas, o aún contando con algunas medidas de prevención, corriendo un gran riesgo no de contagio, sino de que al contagiarse pudiera empeorar muchísimo su salud. En esta... Perdona, un segundo. En esta situación, del 37% de los pacientes que se han mantenido activos, que ha tenido que seguir trabajando, nos decían que el 37% ha tenido que seguir manteniendo la actividad presencial. Es decir, que estamos hablando de personas de riesgo que han mantenido la actividad presencial. Otra vez tenemos un gran sesgo de género, una gran brecha de género aquí. Las mujeres han sido las que más han tenido que acudir a su puesto de trabajo de manera presencial. Es decir, que de aquellas personas que han tenido que trabajar de manera presencial, el 80%, más del 80% eran mujeres, frente al 17% que eran hombres. En cuanto también por valorar esa sensación de incertidumbre que provocaba la posibilidad de infección, también preguntábamos a las personas que estaban conviviendo en el mismo domicilio con otra gente, que si esas personas habrían tenido que ir a trabajar y si consideraban que estaban en una situación de riesgo por infección. Y aquí el dato es muy relevante porque el 77,5% nos decían que efectivamente esas personas con las que convivían se encontraban en una situación de riesgo por tener que ir a trabajar de forma presencial, lo que a su vez las ponía en riesgo a ellas. Esto puede explicar también la situación yo creo que esto hace que se entienda mejor, ¿no?, esa situación que han vivido muchas personas con una enfermedad, del miedo al contagio, del no salir a la calle, de tener que estar incluso encerrados dentro de su propia casa, estar aislados dentro de su propia casa por tener una situación de riesgo muy elevada. Seguimos con la parte económica. Les preguntábamos también a los participantes si habían tenido preocupación por no poder asumir los gastos en los próximos meses, ¿no?, debido a la situación laboral y económica en la que nos encontramos. Un 48,7% nos decía que sí, que estaba preocupado por no poder asumir los gastos, y aquí de nuevo la brecha de género nos decía que las mujeres señalan una preocupación de 5 sobre 10 frente a los hombres, que señalan una preocupación de 3,9 sobre 10. Con lo cual, bueno, pues entendemos que los hombres tienen una situación económica mejor. De hecho, hay otros datos en el estudio en las que se refleja esta situación. Y por último, llegamos a la parte de impacto emocional. Esta parte para nosotros era muy importante, muy relevante, porque estábamos viéndolo desde las organizaciones, ¿no?, esas inquietudes, esas dudas, como os decía durante toda la presentación, esa preocupación que han ido mostrando. Aquí podéis ver los dos gráficos. Lo que preguntábamos era cómo se encontraban en estas variables antes de declararse la crisis y cómo se encontraban durante esta crisis, ¿no?, durante este estado de alarma. Bien, pues podéis ver que en general
Si analizamos los dos gráficos veis que la parte morada y la parte azul es nunca o varios días, y la parte verde y la parte rosa son más de la mitad de los días o todos o casi todos los días. En general ha aumentado en 40 puntos porcentuales más los sentimientos negativos, 40 puntos porcentuales, lo cual es un dato realmente preocupante. Vamos a fijarnos en 3 de estos datos que entendemos que son especialmente relevantes. En el caso de la dificultad para dormir, ha pasado del 19,5% de las personas que tenían dificultad para dormir todos los días antes del confinamiento o de la situación de crisis, al 41%, es decir, casi ha doblado el porcentaje de personas que todos o casi todos los días tiene problemas para dormir. En la parte de preocupación en general, también ha aumentado exponencialmente. Hemos pasado de un 16% de estar preocupado a un 59% de estar preocupado más de la mitad de los días o todos o casi todos los días. Y en la parte de la preocupación por la salud, que es algo que también nos interesaba especialmente, también el dato es alarmante. El 20% estaba preocupado por su salud antes del estado de alarma, en más de la mitad de los días o todos los días, y eso ha pasado a un 48%. El 48% de las personas en este momento con al menos una patología crónica está preocupada por su salud. Con lo cual, creemos que esta situación es una de las que más nos surge abordar. Además, otro de los datos relevantes aquí era la percepción de necesitar ese acompañamiento psicológico. Y aquí, de nuevamente, las mujeres, en un 70%, las mujeres nos decían que eran ellas las que solicitaban o las que necesitaban realmente ese acompañamiento psicológico en estos momentos. Por mi parte, nada más, dejo a la presidenta Karina Escobar la palabra. Muchas gracias María y Yolanda por vuestro trabajo y por todo el esfuerzo que habéis hecho y por vuestra presentación. Como podéis ver, el margen de mejora es enorme, ¿no? Porque se traduce perfectamente la invisibilidad que hemos tenido, entendemos la crisis sanitaria que hemos tenido, apoyamos a los profesionales sanitarios en todo el gran trabajo que han hecho y bueno, pero lo que intentamos es marcar propuestas, ¿no? Ver cómo esto se puede mejorar y con propuestas a corto plazo, y hemos definido como, es muy complicado porque podríamos profundizar mucho más o ir a propuestas mucho más generales, pero como ha dicho María, este proyecto va en 3 fases. En esta fase, cuando tenemos una oleada tan fuerte, una situación tan desconocida y también un parón de la asistencia sanitaria, os voy a decir un poco de las 10 propuestas que hemos podido sacar. Por un lado, construir un sistema más proactivo. Quiero decir, hay mucha gente invisible en casa sufriendo, tenemos que buscar tener segmentado esa población vulnerable, poder acceder a ella de una manera más rápida, ¿no? Y para eso pues, es importante que las conozcamos, que las tengamos identificadas y que los sistemas de información funcionen y que estén al servicio de los pacientes y de la población más vulnerable. También es importante potenciar el trabajo en equipo, quiero decir, todo el esfuerzo es poco, ¿no? Y la verdad es que hay que trabajar en equipo, la administración, las entidades de pacientes y, por supuesto, los agentes sanitarios. Ese trabajo de coordinación, de participación, de escucha mutua, hará que estos resultados pues sean mejores y que podamos llegar sobre todo a las personas más vulnerables. También hemos visto todo el tema de farmacológico. A nosotros nos preocupa muchísimo que nuestros pacientes hayan dejado de tomar su medicación por los diferentes motivos, porque eso tendrá un impacto en su salud, o a corto plazo lo ha tenido ya, o a medio y largo plazo, y esto genera malos resultados de salud en el sistema, con lo cual tenemos que asegurar y garantizar el acceso a la medicación de nuestros pacientes. También, por otro lado, hemos visto que todas las necesidades, la pandemia nos ha visto todo el tema del confinamiento, que tenemos que buscar soluciones locales a necesidades concretas de colectivos más vulnerables. Y para eso es importante pues, potenciar, pero también reforzar y poner recursos en la atención primaria y en la atención comunitaria. Todo lo que sería el despliegue local, todo lo que han hecho los ayuntamientos, toda esa parte, las asociaciones vecinales, todo tiene que contribuir a estar bien organizado para poder atender las necesidades de los más vulnerables. Por otro lado, pues por supuesto potenciar la teleconsulta, pero la teleconsulta no sustituye a la consulta presencial, hay que seguir avanzando, pero consideramos que este paso que se ha dado de atender, de flexibilizar esa atención al paciente y poder llegar antes a él de una manera rápida, hay que potenciarla y por supuesto desarrollarla de mejor manera. También está claro que en el ámbito del impacto laboral, las personas que estamos enfermas no solo estamos, pues no estamos en casa sin hacer nada, sino que estamos en el ámbito social y laboral. Para tener igualdad de oportunidades pedimos que se tenga en cuenta nuestra situación de vulnerabilidad,
en este momento de pandemia y que podamos tener acceso al teletrabajo y esto esté reconocido y que de alguna manera no tengan que lucharlo. O sea, es muy duro luchar con una enfermedad en una situación de confinamiento y con el riesgo de perder tu trabajo o poner en riesgo tu salud por mantener tu trabajo, ¿no? Yo creo que la salud mental se ha visto afectada por toda la sociedad, pero habéis visto el dato último del impacto emocional, lo que es ligar la enfermedad, la soledad, el confinamiento, el miedo es muy complejo, necesitamos más apoyo psicológico, entender a la persona en su conjunto y no solo por su afectación puntual en una patología, sino el ámbito emocional va a repercutir también en sus resultados en salud. También es importante aflorar el gran esfuerzo que han hecho las familias y los cuidadores. Esto ha sido increíble, la soledad también que ellos han vivido, la situación emocional y el cansancio y agotamiento. Todas las personas que no han podido acudir a su centro de día, pues han tenido que estar en casa con su cuidador. Hay que atender al cuidador, tenemos que ayudar a los que nos cuidan, cuidar a los que nos cuidan, y esto también se hace extensivo a los cuidadores informados. Y por otro lado, hay que garantizar pues, medidas de protección. Esto que ha pasado, pues tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, no puede volver a pasar. Esto tenemos que tener garantizado las medidas de protección para nuestro colectivo y por supuesto que se proteja a nuestros profesionales sanitarios porque nos necesitamos mutuamente. Y por último, nada más que decir que nosotros apelamos a la concienciación ciudadana, necesitamos más campañas a la ciudadanía que recuerden qué son las personas vulnerables. Los mayores hay que cuidarles, pero la cronicidad no tiene edad. Y esto al final es un tema solidario, hay que entender la diversidad que supone pues, la ciudadanía con enfermedades y que nosotros también queremos salir a la calle, queremos tener un sistema sanitario al que podamos acudir y por eso es muy importante que los más vulnerables, pues al final que tengamos toda la corresponsabilidad, ¿no? de cuidarnos, de utilizar la mascarilla, las medidas de protección que nos han dado, las indicaciones que nos han dado, porque de verdad muchas personas están sufriendo todavía en casa y están esperando todavía que les llamen para una prueba médica. Y esto pues lo tenemos que solucionar entre todos. Y bueno, y hasta aquí nuestras conclusiones. Espero que hayáis hecho preguntas. Y bueno, le paso la palabra a Yolanda para que podamos tratar las preguntas que habéis hecho. Muchas gracias. Gracias, Karina. Pues sí, la verdad es que nos están llegando muchas preguntas. Estamos aquí con las compañeras intentando seleccionar algunas para que puedan dar respuesta más general. Yo creo que hay algunas que coinciden. Se la lanzó a María. María, el informe, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cuándo va a estar colgado? ¿Quieres responder tú a esta? Perdón que lo tenía en silencio. El informe lo vamos a colgar ahora mismo en cuanto terminemos la presentación en nuestra web y ahí se podrá ver absolutamente todos los datos. De todas formas, si alguien quiere el informe y quiere contactarnos, nos puede escribir y dejar su correo en las preguntas y se lo enviamos directamente. Muy bien. Pues mira, llega otra pregunta que yo creo que, María, aprovechando que creo que tú habías comentado algún dato en relación a esto, llega un participante que nos pregunta si el miedo ha hecho que los pacientes sufrieran dolores o brotes de gravedad y no fueran al hospital. Es decir, el propio miedo ha generado un empeoramiento del estado de la salud y el propio miedo ha hecho que los pacientes no fueran al hospital. El propio miedo ha hecho que los pacientes no fueran al hospital, eso sí que tenemos un dato. Tenemos datos de que el 7% cuando decíamos si habían tenido síntomas, que el 70% nos decía que había tenido síntomas, ahí recordamos que había casi un 20% que no había acudido al centro sanitario por miedo a que no le atendieran y por miedo al contagio. ¿Vale? Ese 20% tenía miedo bien al contagio, bien a que le atendieran. No tenemos un dato que nos diga que el miedo ha afectado a la salud. Entendemos que la incertidumbre y el miedo puede afectar a la salud, pero no podemos dar un dato sobre eso. Muy bien. Karina, te lanzo una para ti, que sé que además este tema te gusta especialmente. ¿Por qué las mujeres han sufrido más durante esta situación en líneas generales y por qué tienen esa percepción de empeoramiento mayor que hemos dicho, ¿no? Empeoramiento del estado de la salud era mucho mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Nosotros ya veníamos en un estudio anterior que hicimos en la plataforma que las mujeres, pues esto repercute en que las mujeres ya estaban infratratadas de antes. Quiero decir, nosotros en el estudio anterior que presentamos antes de la pandemia justo, de cómo afectaba el género a la salud, vimos que los hombres tardaban 3 años en ser diagnosticados, las mujeres hasta 6 años, ellas llegaban más tarde a su tratamiento farmacológico y con esto pues los resultados en salud eran peores. Si a esto le añade la pandemia, le añades el parón de la asistencia y sobre todo la soledad. Hemos visto
que las mujeres han estado más solas que ellos, con una situación más precaria económica y posiblemente siendo cuidadoras informales de otras personas. El dato está claro, hay que hacer algo en el ámbito, cuando decimos segmentación de los vulnerables, también en el ámbito de género tenemos que apostar. Otro dato que tenemos también es que ellas han sido las que han dejado el tratamiento. Quiero decir, cuando ha llegado el momento de pandemia, hay que decir que las personas que han dejado el tratamiento han sido las mujeres. Han dicho, antes de ponerme mala o infectarme del COVID, dejo el tratamiento. La falta de adherencia, esto también ha supuesto un empeoramiento de su salud. Entonces tenemos que hacer labor de concienciación sabiendo que el género afecta, que tenemos que hacer mejorar esos resultados en salud y esa percepción de calidad de vida y resultados, vamos, porque aquí hay que profundizar en desarrollar en el ámbito de la mujer con medidas concretas y tenerse inventado y hacer un esfuerzo mayor. Perfecto. Otra persona nos pregunta, una pregunta general, pero en relación, entiendo, a los datos que aportaba María sobre los cuidadores o sobre las personas que convivían con el paciente en el domicilio, pregunta si debería darse un apoyo económico a los cuidadores. Bueno, hay algunas medidas, ¿no?, de cuidadores para personas con dependencia. Nosotros lo que sí que estamos trabajando es en una normativa que proteja a las personas con una enfermedad crónica y a sus familias en general, ¿no? Y aquí, dentro de esa normativa en la que nos fijamos en diferentes ámbitos, uno de ellos es en el ámbito de los cuidados. Entonces, bueno, entendemos que tiene que haber desde luego un apoyo económico. Nosotros sabemos que las personas o las familias en las que hay una persona con una enfermedad tienen un mayor coste, muchísimos más gastos, y que eso de alguna manera hay que protegerlo. Cuando hace poco ha salido el Real Decreto sobre la renta mínima vital, una de las cosas que nosotros pedíamos desde la plataforma era que se tuviera en cuenta esa situación familiar en la que hubiese una persona con una enfermedad. Perfecto. En relación también a los cuidadores, hay una pregunta que nos pregunta si han habido contagios entre cuidadores y si han habido problemas dentro del domicilio para intentar evitar esos contagios, ¿no?, al estar conviviendo con los pacientes en más riesgo de infección, ¿no? ¿Cómo han convivido las familias internamente en su casa? ¿Cómo han sentido o cómo han intentado evitar el contagio? Pues, por ejemplo, lo que explicaba María, ¿no? Si el cuidador tiene que ir a trabajar, no está teletrabajando, estamos aumentando el contagio, ¿no? ¿Cómo han hecho las familias para poder gestionar esto? Pues dentro de la poca información que hemos tenido dirigida al paciente, y cuando hablamos de familia y cuidador, es que a las familias no se les ha dado como instrucciones. A veces tenemos que tener alguna certeza dentro de la incertidumbre que es convivir con alguien enfermo de lo que hay que hacer en un momento de crisis. Y esto es lo que pedimos del principio. Oye, si yo tengo un niño con una enfermedad rara o con otro tipo de patología en casa y pues uno cuida al niño y otro tiene que salir a trabajar, ¿cómo se protege el núcleo familiar? ¿Cómo se hace la desescalada? Todo ese estrés ha supuesto que muchas familias pues no hayan salido de casa o que sigan en casa protegiéndose. Necesitamos entender y aflorar que no solo es el paciente, sino la familia también ha hecho un acto de verdad de esfuerzo por cuidar al paciente sin información y en una situación de vulnerabilidad también laboral. Quiero decir, porque a veces tienes que poner una balanza tu ámbito laboral, pero cómo cuidar a la persona vulnerable que tienes en casa. La preocupación ha sido, os lo digo, enorme y las respuestas han sido muy pocas. Entonces, esto hay que trabajarlo más. Hay que aflorar que no solo el paciente, sino la familia y el cuidador, que hacen una labor muy importante y que tienen un gran peso en el cuidado informal. Y eso quiero decir, que ayuda también al sistema sanitario y al sistema de cuidados, y que en este momento no se les ha tenido en cuenta. Y esto es un aprendizaje, quiero decir. Lo digo en plan muy negativo, porque de verdad que la vivencia ha sido muy negativa, pero que estamos en esa reconstrucción, hay que tener en cuenta esos cuidadores informales que aportan valor al Sistema Nacional de Salud. Juan Carlos Julián nos plantea una pregunta, es si os han comentado los pacientes si las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas en general se han aplazado o cancelado. María daba aquí algún dato, pero ¿en qué situación están ahora estas listas de espera? ¿Cómo pensamos que se van a resolver? No sé si quieres contestar tú, Karina, o contesto yo.
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo ahora mismo es que haya unos protocolos de seguridad para que se empiecen otra vez a retomar todas esas consultas con la máxima seguridad posible, tanto para profesionales, por supuesto, como para los pacientes, y que se le dé prioridad a las personas que tienen una patología y una enfermedad que han estado, como decíamos, todo este confinamiento sin, a pesar de tener síntomas, un 70%, sin acudir a un centro sanitario, ¿no? Con lo cual, aquí nosotros presentamos la semana pasada a la Comisión de Reconstrucción una serie de propuestas para aligerar esas listas de espera. No tenemos datos concretos de cómo está la situación ahora. Esa va a ser nuestra segunda oleada, es decir, vamos a ver durante estos próximos 3 meses cómo se va solventando esa situación de casi paralización que hemos tenido en la atención de las pruebas analíticas y consultas en este tiempo de confinamiento o de estado de alarma, y lo que queremos analizar ahora con datos es cuál es la dimensión y cómo se está volviendo a retomar esa situación, ¿no? Otro espectador nos comenta, y es una afirmación, pero os la traslado, es que estos datos ponen de manifiesto un cierto olvido de los pacientes crónicos durante esta crisis sanitaria. ¿Qué le pediríais a la Administración de cara al futuro? Karina. Pues lo que hemos pedido desde el 21 de febrero al ministro de Sanidad, perdona, del 27 de febrero. Nosotros el 27 de febrero, lo digo porque me gustaría que todos los pacientes, sobre todo que nos están escuchando, que sepan que estamos elevando la voz, estamos luchándolo, que no están solos, quiero decir, que entendemos la situación, que están en estos datos, pero también en el esfuerzo que hemos hecho. Nosotros desde el 27 de febrero notificamos al Ministerio todas las necesidades que tenía nuestro colectivo, desde situaciones de hemodiálisis, situaciones para nuestra gente de daño cerebral, bueno, las múltiples situaciones, todo el tema de centro hospitalería, bueno, todas estas situaciones. Nosotros lo que pedimos primero, que se nos escuche, pero no solo que no se nos escuche, sino que podamos participar en la toma de decisiones y en las soluciones, porque nos enteramos de las cosas por la prensa. No tenemos ese vínculo, lo hemos perdido en este momento de pandemia. Yo creo que más que nunca teníamos que ir de la mano. En el propio con la Comisión de Reconstrucción no hemos participado, nos hemos quedado fuera. ¿No? Los pacientes no hemos tenido voz, la ciudadanía, los pacientes crónicos y sus familias, que son los que más han sufrido una pandemia, no han tenido voz para decir qué se necesita en la reconstrucción, en ese grupo de sanidad y salud pública. Yo creo que esto es la prioridad primera, y segundo, que es que si no estamos, no se puede conocer a los vulnerables, ni cómo pensamos, ni cómo estamos sufriendo los pacientes en casa. Entonces, elevar la voz no es que es una necesidad que tienen de conocer a quién tienen que cuidar y cómo priorizar en un sistema que en este momento está desbordado y unos profesionales que están agotados. Hay que apoyar al profesional y a los pacientes, y respetar la toma de decisiones compartida. En este momento la relación médico-paciente es fundamental, y que se respeten esas decisiones para poder priorizarnos en el sistema. Eso es humanizar. María, en todo este proceso, el papel de las organizaciones de pacientes también, obvio, ha sido muy importante desde diferentes puntos de vista, desde el asistencial, pero también desde el que Karina comentaba, ¿no? Desde el punto de vista más de poner propuestas encima de la mesa. Desde vuestra perspectiva, desde tu perspectiva, ¿cómo han vivido las organizaciones de pacientes todo este proceso y cómo se plantea el futuro algunas organizaciones de pacientes con las que podamos tener esa información más cercana? A ver, la situación ha sido muy, muy dura, ¿no? Porque ha habido pues, mucha desinformación, como comentábamos, y las organizaciones han trabajado muy, muy arduamente para intentar acercar la información que se daba y adaptarla a las necesidades de su colectivo, de las personas que atienden. Aparte, han intentado seguir dando esos servicios de alguna manera. Algunos han transformado algunas terapias que tenían de manera online. Ese apoyo psicológico han intentado también seguir manteniéndolo, muchas de ellas. Sobre todo yo creo que han hecho una gran labor de acompañamiento de las familias, ¿no? En esa situación de incertidumbre y de miedo que estaban viviendo, el estar ahí, el acompañarlas, el saber qué necesitaban y bueno, pues intentar de alguna manera calmar o ofrecer información adecuada a la situación. La situación que viene ahora es muy compleja. Hay muchas organizaciones pues, que están teniendo miedo de volver a abrir los centros. Saben que es importante, pero los pacientes siguen teniendo también miedo, ¿no? De continuar o retomar esas terapias de manera presencial. Viene también una situación económica compleja.
y bueno, pues nosotros estamos trabajando para que ese tercer sector que da este apoyo a esos servicios no se vea tan afectado, ¿no? Ahí yo creo que es algo que las entidades están también luchando y trabajando, y que nosotros como plataforma tenemos que poner en valor toda esa labor que se ha realizado y que bueno, que es una parte de nuestra denuncia, ¿no? De poner esa situación y ese papel de los pacientes sobre la mesa para que las instituciones conozcan la labor que se ha ido desarrollando. Karina, la pregunta del millón. ¿Por qué no habéis estado en la comisión de reconstrucción? Pues yo lo he preguntado muchísimo, no hay respuesta clara. Yo creo que no puede ser, yo lo que voy a decir es descartar por cosas, ¿no? Lo que no se puede es no reconocer el movimiento asociativo, las asociaciones de pacientes y la labor que hacemos y cómo nos conocen. Quiero decir, no se puede decir que es un desconocimiento del valor que aportamos, ni del trabajo que hacemos y cómo ayudamos desde un poco desde, quizás sin visibilidad, pero que ayudamos y estamos en las instituciones, influimos en el Congreso en todo lo que podemos, pero había que dar el paso. Yo creo que es una decisión más política que otra cosa, lo tengo que decir así. Si no entramos, no nos consideran un agente sanitario, social más, difícilmente podemos progresar. Entonces, yo le pido a los políticos que den el paso, que sean valientes y que nosotros trabajamos siempre de manera colaborativa. Formamos parte del sistema y lo entendemos. Nosotros, mira, los pacientes que se han aislado, que han estado en confinamiento, todos esos datos que veis, nos hemos retirado del sistema, hemos entendido la prioridad que estaba en las personas que estaban falleciendo, en la situación de las residencias. Lo hemos entendido perfectamente porque sabemos qué es el sufrimiento y qué es la enfermedad. Nosotros estamos para colaborar y no contar con nosotros es una pérdida de oportunidad. María o Karina, Manuel nos plantea otra pregunta. Con esta situación que refleja un deterioro importante en la calidad de vida y en la salud de las personas con patologías crónicas, ¿cómo se afronta un posible rebrote? ¿Qué tenemos que decir o qué tenéis que decir desde la plataforma? Lancemos un mensaje tanto a los pacientes como a la administración. ¿Cómo se debe afrontar un posible rebrote? Yo lo que pediría ahora mismo a los pacientes directamente, desde mi pequeño puesto aquí, del altavoz que puedo tener, es que se cuiden más, que tienen que regresar al sistema, que tienen que confiar en el sistema, que se informen antes, busquen la manera de seguridad, pero que tienen que volver al sistema. Quiero decir, no pueden dejar ahora mismo de atenderse. Tienen que cuidarse en cuanto a prevención, además de la mascarilla, la higiene, el distanciamiento, pero tienen que salir a la calle, tienen que volver a socializar, porque emocionalmente les está impactando. A mí me está impactando, tengo que volver a salir a la calle, aunque tenga todo este conocimiento, no he salido todavía cuando debo. Eso le pasa a mucha gente, con lo cual, por favor, volver a socializar porque es importante. Y también vacunarse. Os voy a pedir que os vacunéis, que preguntéis por vuestro calendario de vacunas, que muchas personas estamos ligadas a un calendario de vacuna por nuestra medicación, que hay que vacunarse de la vacuna entre octubre y primeros de noviembre. Intentar vacunaros para estar más protegidos, tanto vosotros como vuestra familia. Y en general el sistema que se ponga la pila rápido. Quiero decir, que las decisiones políticas y un poco los recursos que se vayan a dotar en este momento a corto plazo tengan en cuenta a los más vulnerables, que el sistema no se puede volver a parar. Nosotros como pacientes no aguantamos otro parón del sistema. Nuestra gente ha empeorado. No podemos parar otra vez. El sistema tiene que continuar. No nos podemos volver a que la pandemia no esté controlada y que el sistema se tenga que parar. Con lo cual pedimos decisiones rápidas, recursos y, por favor, una visibilidad del vulnerable y de que se atienda mejor y una atención más cercana a las personas que más están sufriendo, a sus familias y cuidadores. Perfecto, gracias Karina. Hay una pregunta de la televisión canaria que nos pide en este estudio cuántos canarios han participado y si existe alguna diferencia con respecto a las respuestas de otras comunidades autónomas. Si queréis, doy el dato rápido, Sí, María. Como la muestra está equilibrada a la población, han participado tantos canarios como población. El 3,5% de esas 520 y pico personas llegaban las respuestas desde Canarias. Y luego, si han habido diferencias entre comunidades, este estudio metodológicamente no pretendía buscar esas diferencias entre comunidades autónomas. Los datos que se están dando son datos a nivel global para el conjunto de España. Vamos a hablar de los niños. No hemos hablado precisamente en todo el debate, pero ¿cómo han sufrido esta situación los niños? Karina, ¿contestas tú? Los niños, pues
los niños, siempre decimos que los niños se acostumbran a todo, los niños ya tenían una situación muy importante de situación de enfermedad, de asumición, en una situación familiar, que un niño en casa con una patología pues condiciona la vida de toda la casa, y han sufrido pues una situación también de aislamiento mayor, y también nosotros estamos preocupadas en la vuelta a las aulas de nuestros niños, porque al final en las escuelas se da mucha atención temprana, quiero decir, todo el tema, pues que la mayoría de las terapias se dan en la logopedia, psicomotricidad, un montón de terapias se dan en el cole, y nuestros niños tienen que volver al cole de manera segura, porque están perdiendo, están dando pasos atrás y no podemos consentirlo. Los niños pues dependen de sus padres y del ámbito emocional de sus padres y del apoyo que tengan sus padres. Tenemos que cuidar otra vez a esa familia para que puedan cuidar mejor al menor. Y bueno, dentro, cuando pido la corresponsabilidad de la ciudadanía, que se acuerden que también un 19% de la población española, niña, tiene una patología crónica. Entonces, esto que se recuerde, que la cronicidad y los vulnerables, los mayores sobre todo que han sufrido mucho en las residencias, pero que esto no tiene edad, que cualquier persona en este momento está afectada, que tenga una patología crónica, y los niños son un colectivo muy vulnerable. Y una de las cosas, fíjate, cuando se fue el desescalamiento de los niños, ¿sabes lo que es ser una familia con un niño en casa y que nadie te nombre en televisión? O sea, ¿y nuestros niños cómo salen? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo hemos tenido que luchar para que los niños con autismo puedan salir, que no sean visibles y que no se... Bueno, o sea, tenemos que facilitar, tenemos que ser más generosos todos como sociedad y entender al otro, porque a nosotros también nos puede pasar. Es decir, esto no es una cosa que nos pase solo a algunos. Toda la sociedad tiene que ser concienciada, aunque no se aprenda en cabeza ajena, de verdad, tener un niño en casa es un sufrimiento. Para ellos son unos valientes, son súper generosos con todo, con su sonrisa y con su fuerza, pero por eso tenemos que ayudarles más, se lo debemos además como sociedad. Ellos también tienen derecho. María, hay una pregunta un poco general, pero está bien también poder dar respuesta. Es en general, ¿quién suele contactar con las organizaciones de pacientes? ¿El propio paciente o la familia? Si ahí se ven diferencias entre géneros o edad, cómo conocen a las organizaciones, un poco ese perfil general, ¿no? ¿Cómo nos acercamos todos a las organizaciones? Bueno, quién contacta depende de la patología, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una enfermedad que genera muchísima dependencia, pues suele ser el familiar. Lo que sí hay es otro claro sesgo de género, y es que suelen ser las mujeres muchísimo más activas dentro de las organizaciones de pacientes. ¿Cómo se suelen conocer? No tengo, la verdad es que no tengo datos. Es verdad que hicimos un estudio que presentamos en marzo de 2018, creo que fue, donde sí que analizábamos un poco toda esa labor de las organizaciones y el perfil de los socios, pero no tenemos ese dato de cómo se conocen las entidades. Desde luego no será porque las entidades no hagan un gran esfuerzo, que yo creo que lo hacen tanto a nivel, digamos, más digital de darse a conocer, como también en el territorio donde trabajan. Yo creo que una de las cosas más importante de las organizaciones es que saben trabajar en red, o sea, que han nacido para eso, ¿no? Para trabajar en red, para conectar personas y trabajar también con otros agentes sanitarios. Entonces, a través de los profesionales sanitarios muchas veces se recomienda, o como nosotros decimos, se prescribe asociación, a través de los centros también de atención a la discapacidad, a la dependencia también. Se genera esa conexión a través, en el caso de los niños, en muchas ocasiones también dentro de los centros escolares, o sea que bueno, hay diferentes vías. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, no sé si tenemos la respuesta para esta pregunta, pero yo la lanzo. ¿Se espera rebrote en otoño? ¿Para cuándo se espera la vacuna? Esto es la información, yo creo que muchos pacientes o no pacientes están preguntando. No sé si yo les podemos invito decir a algo aquí. escuchar nuestro podcast. En nuestro último podcast, en el que contamos con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y que hablamos sobre esto, ¿no? Que nosotros como organización pues no somos epidemiólogos en ese sentido, pero bueno, ahí sí que se da información. Mira, apunto, nos pone un comentario a la pregunta anterior de cómo la gente llega a las organizaciones de pacientes. La Federación de Prematuros, que está integrada en la plataforma, nos apunta que normalmente para ellos se conocen porque están muy presentes en el contexto hospitalario. Es decir, que el propio contexto hospitalario hace que las organizaciones de pacientes puedan también estar muy presentes en la vida de las personas, ¿no? Y evidentemente pues por el boca a boca de otras familias o de otros pacientes que han tenido experiencias similares, ¿no? Nos han dado ahí una respuesta. Muy bien, nos queda un minuto. Karina, te cedemos la palabra para que puedas cerrar.
Bueno, pues agradeceros muchísimo que nos hayáis escuchado hasta este momento. Para nosotros ha sido un placer contaros nuestros datos, contaros nuestra realidad, y que entre todos los que nos estáis escuchando, los que lean el informe, que esto ayude o que sea una palanca para que pueda haber un cambio. Nosotros quiero agradecer aquí a nuestros colaboradores que nos han hecho posible este estudio. Gracias por su apoyo, por poder aflorar las necesidades de las personas con enfermedades crónicas o síntomas cronificados, sus familias, y que sean menos invisibles de los que son. Nada, despedirme con que os cuidéis mucho, que haya rebrote o no haya rebrote, hay que seguir cuidándose porque estamos todavía en la incertidumbre, y estoy segura que la innovación y un poco el esfuerzo de todos ayudará a que si hay rebrote sea con menor impacto. Muchas gracias, de verdad.